Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Esta mañana nos acompaña el diputado y secretario de Comunicaciones del FMLN, Roberto Lorenzana, con quien vamos a conversar sobre las críticas que ha hecho el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena a la administración del presidente Mauricio Funes y al gobierno del FMLN en nuestro país. Y es que hay que decir que se ha arreciado estas críticas en el marco de que está finalizando un año más de gestión del presidente Mauricio Funes. Una de las cosas que se conoció recientemente, o uno de los señalamientos que recientemente se dieron a conocer a nivel internacional, fue las declaraciones del candidato a la presidencia por el Partido Arena, Norman Quijano, que dijo a un periódico de España que ha sido un verdadero desastre. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, dijo Norman Quijano cuando se refería precisamente a la situación que está atravesando el país. Todos los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o Banco Interamericano de Desarrollo nos han retirado el acuerdo stand-by porque el país es inviable por el camino que vamos, dijo precisamente el doctor Norman Quijano en estas declaraciones a un medio de comunicación de España. Pero aquí también digo, en el marco de que se está finalizando un año más de gestión del presidente Funes, también la fracción del Partido Arena en la Asamblea Legislativa, así como el COENA mismo, han criticado muy fuertemente las decisiones y sobre todo las políticas que está desarrollando el gobierno del presidente Mauricio Funes, a tal grado que ayer dos de las diputadas del Partido Arena, cuando les preguntamos precisamente sobre esta evaluación, decían que los únicos logros de la administración del presidente Funes eran Ciudad Mujer y los 3,5 kilómetros, decía Margarita Escobar, que se construyeron del Boulevard Monseñor Romero. Roberto Lorenzana, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Así está el panorama, así lo pinta Arena, así lo quiere dar a entender a la población salvadoreña realmente. Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden para intercambiar y darle a la población nuestros puntos de vista. Para nosotros es totalmente comprensible esta actitud de Arena, no es nada extraordinario, esa ha sido su conducta desde que empezó esta gestión. Tienen una conducta implacable, una conducta en la que no hay absolutamente ninguna actitud de cambios en su rasgo recalcitrante, de tal manera de que no nos extraña. Lo que sí es cierto es que hace menos de 15 días la prensa gráfica, un matutino importante del país, dio a conocer una encuesta que ha generado una nueva táctica política en Arena, más bien una modificación de su táctica. La encuesta de la prensa gráfica, que fue conocida por todos los salvadoreños, tenía determinados rasgos. Por primera vez, desde las elecciones pasadas de marzo, el FMLN se sitúa ligeramente arriba del Partido Arena, ¿verdad? O sea, ese es un rasgo nuevo porque Arena ganó la elección anterior por una diferencia pequeña, pero la ganó. Y ahora ya, según esta encuesta, el FMLN aparece arriba. El otro rasgo muy importante, y creo que es lo más dominante de esa encuesta, que es comprobada por otras encuestas, que se desarrolla ahorita ya una caída brutal del candidato a la presidencia del Partido Arena, el señor Quijano, que estaba en preferencias del 70% hace algunos meses, ha llegado a tener preferencias del 40-45% según estas encuestas. O sea, ese es un dato que los ha hecho reflexionar, que les encendió la luz roja y deciden pasar a una actitud beligerante, mucho más beligerante que la que históricamente tienen. Entonces, para tratar de detener la caída del señor Quijano, ¿verdad? Yo creo que la caída del señor Quijano no obedece única y exclusivamente a los éxitos que puede tener el gobierno central. La caída fundamentalmente obedece a sus propios errores. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, mira, Quijano cada vez que habla desde que es candidato se equivoca, ¿verdad? Comete grandes errores. Y claro, nosotros mismos nos hemos encargado de repetírselos, aunque él diga que es campaña, pero
pero si él comete errores, nosotros le damos a conocer mucho más de sus errores a la población. Él dijo que primero que iba a quitar los paquetes escolares, después se retractó, dijo que no quiso decir eso, dijo que el vaso de leche para los niños en las escuelas era un despilfarro, cuando vio de que nosotros lo denunciamos también se retractó. Luego en España ya 2 veces fue a decir una cantidad de incoherencias como lo que está diciendo ahora. Fíjate lo que dice ahora, que el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario le han quitado al gobierno el stand-by, el acuerdo de stand-by. Yo creo que, como dice el presidente de la República, es una persona que hay que enseñarle, que debería de estar mejor asesorado. El acuerdo de stand-by solo lo firma el Fondo Monetario, señor Quijano. Los otros bancos no firman acuerdo de stand-by. Pero él se inventa cualquier cosa. Claro, esos no son los problemas, esos son problemas más de dominio de un círculo más limitado de la población salvadoreña. Pero luego hace un acto brutal, un terremoto en el centro de San Salvador. Eso parecía en esas imágenes, la brutalidad con que desaloja a los vendedores en la ciudad de San Salvador. El pueblo capitalino y el pueblo salvadoreño quiere sus ciudades ordenadas. Efectivamente, nosotros también trabajamos en esa dirección, pero el pueblo salvadoreño no quiere que con lujo de barbarie se llegue a atropellar a la gente de manera humillante, de manera cruel, de manera dictatorial. Simplemente Quijano está reflejando su caída, su estilo para gobernar. ¿Y esa crees tú que son las razones por las cuales ha tenido esta caída en la encuesta, en las encuestas? Todos esos factores suman y son determinantes. Porque, bueno, ¿cuál es la explicación? Pues, o sea, estar en 70 y luego pasar a 50, 45, como dicen algunas encuestas ya, o sea, eso no es ninguna casualidad. Tiene que tener una explicación. Él argumenta de que el FMLN está haciendo campaña contra él y que a eso se debe. Eso lo dijo en otro medio de comunicación estos días. Mira, nosotros no hemos hecho campaña contra él. Nosotros simplemente estamos repitiendo lo que él dijo. Si él dijo que iba a quitar los paquetes escolares, que darle zapatos a los niños es despilfarro, que darle un vaso de leche a 500,000 niños diariamente en el país es botar el dinero, y que él se va a parecer, dijo, al presidente de España, a Rajoy, que es un presidente que ha estado despidiendo a medio mundo, quitándole todos los beneficios del sistema de bienestar que ha estado operando en estos años anteriores en España. O sea, eso lo ha dicho él. Nosotros simplemente estamos repitiendo lo que él mismo ha dicho. Ahora, Roberto, ¿tú crees que en realidad sean, como tú lo mencionas, ligerezas o es parte de la política que pretende implementar en caso de llegar a la presidencia de la República el doctor Norman Quijano? Mira, yo creo que lo que ha pasado es que él, como cree que ya es presidente, entonces él ha estado diciendo lo que realmente piensa. No ha estado ocultando en esos momentos que se le han salido estas cosas su verdadero pensamiento. O sea, cuando él llega con matonería, con centenares de efectivos, con maquinaria pesada, a generar ese terremoto en el centro de San Salvador, está diciendo, este es mi estilo para gobernar. Y el pueblo salvadoreño lo capta, lo interpreta. O sea, no es una ligereza. Lo que pasa es que él cree que ya es presidente, ya incluso alguna gente de Arena dice que ya es difícil hablar con él, dicen algunos de Arena, ¿verdad? Porque él ya, lleno de esa investidura, porque cree que es presidente, ha asumido una posición mucho más prepotente de lo que realmente ha sido. Yo lo conozco personalmente, es una persona soberbia, una persona que pasa tomando medicamentos, bastantes medicamentos, porque yo he trabajado varios años cerca de él y lo puedo atestiguar, ¿verdad? Conozco incluso el nombre de los medicamentos que él toma, porque él me lo ha comentado, y sé del problema de salud que él padece. Por lo tanto, y no me refiero a los problemas cardíacos, me refiero a medicamentos que tienen que ver con tranquilizantes, ¿no?
Y entonces, sin duda, eso refleja que es una persona soberbia, una persona que tiene que hacer un esfuerzo para controlar su propia soberbia, y eso es el estilo que está reflejando ya. Más allá de estas declaraciones que haya dado el doctor Norman Quijano y más allá de su comportamiento que tú estás describiendo, del cual dices tú puedo dar fe, ahora, mira, cuando en esta encuesta de LPG Datos se le pregunta a la población, a ver, denos su opinión, dice, ¿qué le conviene más al país? ¿Que siga el gobierno, el mismo gobierno o el mismo partido o que llegue otro, ¿no? Cuando se le pregunta, bueno, por cierto, cuando se hace esta pregunta, el FMLN tiene un mayor porcentaje de agosto del 2012 a noviembre del 2012, ¿no? En agosto el 34%, un 34% decía que siga el mismo, y ahora en noviembre del 2012 tiene un 39.6%, pero hay una buena cantidad de la población, aquellos que dicen que siga otro, que llegue otro, hay una buena cantidad que dice para ver cambios que puede hacer otro partido, es el 31%, ¿no? Versus un 27.2% de la población que opina que continúen los mismos para que continúen los proyectos que están haciendo hasta ahora. Es decir, hay un buen porcentaje también de la población que está esperando todavía que se generen más cambios realmente. No, efectivamente, o sea, la encuesta registra que el FMLN ha subido 5 puntos, ¿verdad? Y sin duda cuando se pregunta sobre la posibilidad de otras alternativas, hay que pensar en que hay varias alternativas, tampoco solo es Arena la otra alternativa, hay varios partidos políticos, ya se está configurando claramente la opción de la candidatura presidencial de Elías Antonio Saca, todo eso hay que verlo al otro lado. Ahora, sin duda está claro que hay un ascenso del FMLN, que hay una caída de Quijano y de Arena, o sea, eso lo constata la misma encuesta. Y yo creo que esa es la preocupación que lleva a este tipo de actitudes de Arena. Fíjate, dice, y han escogido el mal camino, porque dicen que en obras públicas lo único que el gobierno del FMLN ha hecho son los 3 kilómetros de la calle, el Boulevard Diego de Holguín. Digo Diego de Holguín porque ellos así le siguen llamando, ¿verdad? Se llama Boulevard Monseñor Romero, pero ellos le llaman Diego de Holguín, y sabemos de la discusión que tiene Norman Quijano, porque en la parte de San Salvador él quiere ponerle Boulevard Roberto D'Aguizón, lo cual a nosotros nos parece nefasto, pues. Pero, de todas maneras, dicen ellos que lo único que se ha hecho en obras públicas es eso. Yo no tengo el recuento de todo lo que ha hecho obras públicas. Creo que el ministro Gerson Martínez podrá en cualquier momento venir a explicar detalladamente, pero lo que sí yo sé, en que en 3 años y medio, en obras públicas se han construido 154 kilómetros de carretera nueva en todo el territorio nacional, dentro de los cuales ha terminado abriendo el camino de la esperanza con el Boulevard Diego de Holguín. Se han reparado 254 cárcavas de 400 que encontró este gobierno, y están reparándose ahorita 70 cárcavas más. La reparación de esas cárcavas son obras magistrales, son obras millonarias que hay que hacer. Que son en zonas de alto riesgo además, ¿no? En zonas de alto riesgo y a veces escondidas. No las vemos nosotros cuando pasamos por la carretera, porque le están ayudando a comunidades cuyas colonias se están derrumbando, para evitar que la gente pierda sus casas en muchas colonias. Estamos hablando de 254 cárcavas ya reparadas y otras 70 que están en proceso. Supongo que ese dato también lo conoce el Partido Arena, ¿no? Si no lo conoces porque no lee, porque todo eso está colgado en internet, está en los informes que presentan los ministros a la Asamblea Legislativa. Pero de todas formas, insisto, Roberto, hay una buena cantidad, 31.8% dice, a ver, ante esta misma pregunta, que llegue otro, dice, ¿por qué no? Bueno, para ver cambios que puede hacer otro partido, o porque no cumple el actual. Es decir, este 31.8% no está percibiendo realmente que el FMLN esté generando los cambios o no está cumpliendo la expectativa, ¿no?, que se generó durante
la campaña electoral. ¿Lo interpretan ustedes de esa manera realmente? Mira, nosotros... ¿O crees que sí. es capaz o será capaz el FMLN de conectar con este 31% que hoy por hoy no cree que el FMLN puede continuar generando estos cambios? Mira, nosotros estamos, por supuesto, claros de que la población está segmentada. Hay unos que están plenamente satisfechos o mucho más satisfechos que otros. Hay otras personas que dicen hay cambios pero son limitados, hay que aumentar, hay que hacer más. Y hay otros que creen que no se ha hecho nada, que es el voto más duro del Partido Arena. Nosotros creemos que sin duda hay que darle continuidad a los cambios que se han iniciado. Las cosas buenas que el país tiene en esta nueva administración deben de continuar, pero no tenemos ninguna duda que los cambios todavía no son suficientes para transformar la realidad del país y esperamos cumplir nuevas metas. Los mismos cambios que se han iniciado no tienen todavía la profundidad ni la amplitud que se merecen. Te pongo un ejemplo. En este gobierno se empezó entregando 250,000 vasos de leche a los niños del país. Luego, en este momento se están entregando 500,000 vasos de leche a los niños de las escuelas. Y este año, a partir del inicio del año escolar, la meta del gobierno es entregar 800,000 vasos de leche a todos los niños diariamente. Nuestra meta es que se entregue el vaso de leche al 100% de los niños en las escuelas. Estamos hablando de 1,5 millones más o menos de vasos de leche. Todavía no hemos llegado. Hay que profundizar ese cambio, hay que ampliarlo y hay que consolidarlo. Lo mismo pasa en otros rubros. Entonces, por ejemplo, el tema del vaso de leche lo producen los ganaderos que viven alrededor de las áreas estas donde están las escuelas que están siendo beneficiadas. Antes se empezó dándolo con leche en polvo, pero de esta manera se está beneficiando a los ganaderos. Son varios miles de ganaderos que están siendo beneficiados, que hoy venden la leche a un precio rentable para su ganadería. Incluso las mismas plantas lecheras se han visto obligadas a elevar el precio, las plantas privadas que compran leche, porque hay una competencia con el Ministerio de Educación y en ese sentido el sector lechero del país, particularmente los pequeños ganaderos, están beneficiados. O sea, son cambios que han iniciado. La productividad del país ha empezado a crecer, la agricultura se va a ir convirtiendo gradualmente en una locomotora, el proyecto de agricultura familiar está beneficiando a 70,000 personas, 325,000 personas están recibiendo asistencia técnica, paquetes agrícolas, pero no es suficiente. Y en eso se ha invertido, por ejemplo, el tema de los préstamos, Roberto, porque ayer las dos diputadas que estaban conversando conmigo aquí en los estudios decían, mire, este es el gobierno al cual se le ha aprobado más préstamos internacionales, ¿no? Por cierto, El Salvador creo que tiene una deuda externa que ronda más o menos los 13,000 millones de dólares y dice que subió o ha subido la deuda precisamente en 2.500 millones de dólares en comparación con el gobierno anterior. Es decir, entonces dicen ellas, ¿dónde está precisamente esa plata? ¿En qué se ha invertido esa plata? Y hablan de la burocracia del Ejecutivo, que se ha contratado más gente y que al final lo que se está haciendo es un Estado más grande. Cuando yo oigo a estas señoras diputadas decir esas barrabasadas, lo único que me pongo a pensar es en la ley de la violencia, contra la violencia contra las mujeres, porque no quisiera faltarles el respeto realmente, pero no puedo negar el desconocimiento que tienen, se les puede llamar ignorantes, yo quiero decir el desconocimiento que tienen. De esos 13,000 millones de dólares que el país tiene de deuda, este gobierno, y lo ha dicho el ministro de Hacienda, ha contratado 1.700 millones de dólares. Los otros, cerca de 12,000 millones de dólares, fueron deudas adquiridas por los gobiernos del Partido Arena que hoy nos toca estar pagando a todos los salvadoreños. Pero mienten, o sea, ellos dicen, esos 13,000 millones de dólares, esa no es deuda de este gobierno. Fue adquirida a lo largo ya casi de 25 años, en los gobiernos anteriores la mayoría. Entonces nos parece a nosotros totalmente irresponsable
estarle atribuyendo la responsabilidad del endeudamiento a este gobierno cuando ellos fueron los que iniciaron esa carrera y han dejado la situación económica de tal manera que todavía se ha requerido ese tipo de endeudamiento. Mira, concretamente dijeron lo siguiente, escuchemos a continuación, recogimos un fragmento de la entrevista del día de ayer para que le escuche Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones del FMLN y diputado del mismo partido, y para que nos dé, por supuesto, su opinión. La parte fiscal, yo puedo decirte que las promesas y las expectativas incumplidas de parte de este gobierno son claras. Al inicio del gobierno, el presidente Funes decía que iba a reducir el déficit fiscal a un 2% y que iba a reducir la deuda externa a un 46%. Y en estos momentos nos encontramos con un déficit fiscal muy alto y con una deuda, un endeudamiento de más del 58%. En estos 3 años y medio, este gobierno se ha endeudado alrededor de 3.500 millones de dólares. Si lo queremos ver cuánto nos endeudamos diariamente, alrededor de 2.5 millones diarios. O sea, es un endeudamiento tremendamente alto y tú te preguntas, ¿dónde están las obras? ¿Dónde están esos 3.000 millones que se han prestado? Bueno, dice que el país se endeuda en 2.5 millones de dólares diarios y que la deuda, nosotros dijimos que se había contraído una deuda durante la administración del presidente Mauricio Funes de 2.500 millones de dólares diarios. Ella dice que la deuda es de 3.500 millones de dólares diarios, Roberto. Sí, de 3.500 millones de dólares en lo que va de la administración del presidente Funes. Sin duda son de la misma familia de Quijano, son mentirosos. O sea, las cifras se pueden constatar, se pueden verificar. Son 1.700 millones en este gobierno. De los 13.000 millones de dólares que el país debe, el resto fue contratado por los gobiernos de Arena. Eso quedó claro desde el inicio de esta administración. Por otro lado, dicen de que solo se ha hecho eso. Yo quiero también hablar de otros aspectos de la administración, porque yo creo que a estas alturas el balance debe ser lo más integral posible. Me llama poderosamente la atención que en el balance hecho por Arena, si es que se le puede llamar balance a eso, no hablan nada del tema de seguridad, cuando ese ha sido uno de los caballitos de batalla del partido Arena. No quisieron mencionar el tema de seguridad. Y resulta de que cuando se llega a el presidente Funes asume la presidencia, se recibió con el problema de seguridad con 14 homicidios diarios. Ahora tenemos 5 homicidios diarios. Esa es la diferencia. En 3 años y medio, de 14 homicidios diarios, hoy tenemos 5 homicidios diarios. No pueden rebatir esa estadística. Hubo una pequeña discusión si eran 5 o 6, porque hay días que se modifica el ritmo, pero entre 5 y 6, digamos que fueran 6, no nos van a negar de que hay un cambio sustantivo. Todavía hay otros aspectos en el tema de seguridad que no son suficientes, pero se han dado varios golpes importantísimos al crimen organizado, como los 14 millones de dólares de requisa, otros golpes importantes que van a tener un impacto dramático, diría yo. Bueno, si quieres hacemos la primera pausa, Roberto. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos tenemos 2 materiales. Uno, las preguntas que va a hacer el público en vivo a Roberto Lorenzana, y lo otro es qué piensa la gente, ¿no? ¿Cuáles son los principales logros de la administración del presidente Mauricio Funes? También una pregunta que hicimos a quemarropa a los ciudadanos. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve, quédese con nosotros.